El título del mensaje es Culto al Sexo. Culto al sexo. Anhelo que hoy vamos a leer mucha Biblia y anhelo de corazón que nuestros ojos se abran a la verdad de la palabra de Dios y usted preste atención a cada versículo, a cada pasaje que vamos a leer. Quiero comenzar con el rey Salomón. El rey Salomón fue hijo de David, del rey David. Le sucedió en el trono Salomón. Y Salomón vivió un avivamiento. Mejor dicho, él nace en un avivamiento y ahora va a vivir su propio avivamiento con Dios. Dice 2 Crónicas 5, verso 13, una densa nube llenó el templo del Señor. Era el día en que se consagraba, se dedicaba el templo, el nuevo templo que Salomón, 20 años, le llevó construir el templo para Dios en Jerusalén. Y el día en que él consagra el templo, los cielos se rompieron y Dios descendió. Mire el cuadro, dice, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración. Bendita interrupción. Bendita interrupción. Porque dice que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Ese hermoso cuadro, tan anhelado por todos nosotros. Una atmósfera de gloria en la iglesia, una atmósfera de gloria en nuestras casas, una atmósfera de gloria en nuestras vidas. Ese hermoso cuadro donde los cielos se rompieron y Dios descendió, tuvo su simiente, fue la culminación de un proceso que había comenzado bien temprano en la mañana, cuando todos los sacerdotes se habían purificado. Dice 2 Crónicas 5:11, todos los sacerdotes, los que estuvieran o no de turno, que se hallaban presentes, habían sido santificados. Y este no es un detalle menor, no es un detalle menor. Es necesario una combinación de elementos para que la gloriosa presencia de Dios llene una vida o llene una casa o una iglesia. Y no solo es necesario, yo diría, no basta solo con adorar y servir. Es indispensable que aquellos que lo hacen, lo hagan con manos limpias y corazón puro. Es imprescindible. La vida del adorador que no está limpia, entonces hace que Dios no pueda manifestarse. La limpieza, la purificación, la santificación del adorador hace que Dios se manifieste. Este es el principio, esta es la clave, este es el secreto. La purificación, la santificación atrae la bendita presencia del Señor. El próximo gran avivamiento, porque este se esfumó. Los cielos que estaban abiertos se cerraron. Y la densa nube que llenaba el templo se fue. Se fue porque el líder principal le abrió las puertas a la idolatría. Porque Salomón, el hombre que se ajustaba a los mandamientos de Dios de buenas a primera, de un momento para otro, le abrió las puertas a la idolatría y Dios se fue. Años después, el próximo avivamiento que registra la Biblia es el de Asa. Asa era un rey que, al igual que Salomón, vivió un avivamiento y la visitación de Dios
tuvo lugar en la purificación de la nación, porque siempre ocurre de la misma manera, porque todos los avivamientos que usted va a ver en la Biblia, todos los mover de Dios que usted va a ver en la Biblia, se inician con la santidad, con la purificación de los líderes, de la nación, de la gente. Siempre es así. La santificación, la purificación. Dice Primera Reyes capítulo 15 que Asa, el rey, expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos y se deshizo de todos los ídolos, hasta quitó a su abuela Maca de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera. Hay detalles que no pueden descuidarse. La semana pasada vimos el gran avivamiento vivido por Ezequías, y él comenzó el avivamiento con la purificación de los sacerdotes que no querían purificarse. Pero el avivamiento comenzó ahí. Con Salomón comienza con la purificación de los sacerdotes y de los líderes. Ahora con este rey, con el rey Asa, también comienza la purificación que se extiende a todo el país. Pero él comienza la santificación en el área de la sexualidad y en su propia casa. Tuvo el coraje y la valentía de destituir a su abuela de su posición de reina madre, porque ella era una fiel adoradora de la reina Acera, que era la diosa del amor sexual. Se la representaba desnuda, con las manos envolviendo sus pechos, tallada en un tronco de madera que se levantaba en los patios de los templos sagrados. Esos postes eran una provocación, una clara provocación a Dios y una clara señal e invitación a la gente a participar de las orgías sexuales que se cometían dentro de esos templos sagrados. Y eso estaba diseminado por todo el país. De la misma manera que cuando usted ve una cruz encima de un edificio, usted sabe que ahí hay una iglesia. De la misma manera hay señales en el mundo que son inequívocas. Usted ve una M de color amarillo y sabe que ahí se venden hamburguesas. De la misma manera ahí usted veía un poste con la figura de una mujer desnuda y sabía que ahí dentro era una clara señal y una clara invitación a entrar y participar de las actividades sexuales que constituían una ofrenda a los dioses, en este caso a la diosa Acera. No podemos negar la relación que existe entre sexualidad, idolatría y demonología. No podemos negar que el mundo demoníaco se fortalece, se nutre, se fortifica, se alimenta de la adoración de los adoradores por medio de la sexualidad fuera de los límites establecidos por Dios y por medio del sacrificio de niños. Y voy a leer algunos pasajes que lo van a dejar boquiabierto. Quiero que preste atención. Es la palabra de Dios la que voy a leer. Voy a comenzar con el Nuevo Testamento y luego voy para ir para atrás y luego para adelante. Los voy a pasear en la Biblia para que usted pueda entender que es un principio bíblico hasta el día de hoy. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos. Por eso, porque cambiaron la adoración a Dios por la adoración a los ídolos. Por eso,
Dios dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales. La relación, ya vemos en el Nuevo Testamento, la primera relación entre idolatría y sexualidad. Dice el texto: sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron el pago merecido por su desviación. Vamos al Antiguo Testamento, Oseas, capítulo 4, versículo 12. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera. Idolatría. Y el leño le responde: porque un espíritu, demonio, de fornicación, sexualidad, lo hizo errar y dejaron a su Dios, ¿para qué? Para fornicar. Usted ve en este versículo la relación entre idolatría, sexualidad y demonología. Vamos a Isaías, capítulo 57, verso 7. Sobre un monte alto y elevado colocabas tu cama, tu lecho. Allí subías a ofrecer sacrificios a ídolos, no a Dios. Tras las puertas te desnudabas, subías al lecho y sacabas partido de tus amantes con los que te gustaba acostarte. Sexualidad, idolatría. Mirando el falo, fornicaba con ellos sin cesar. Fuerte, ¿no? Nos deja congelado. Ezequiel, capítulo 16, verso 15. Sin ningún pudor te prostituiste, sexualidad, con el primero que pasaba. Luego tomaste la hermosa ropa que te di y con ella decoraste tus santuarios, idolatría. Y allí te prostituiste, sexualidad, de una manera nunca antes vista. Tomaste el oro y la plata que yo te regalé y te hiciste estatuas de hombres, de varones con los que fornicabas. Estatuas de varones con los que fornicabas. Wow, qué explícito, ¿no? Tomaste también a los hijos e hijas que tuve contigo y los sacrificaste a esos ídolos como alimento para ellos. Hasta acá hemos visto versículos que hablan de la idolatría y de la sexualidad. La interrelación que hay entre la sexualidad y la idolatría. Lo que vas a ver ahora es la interrelación entre las personas que practican la sexualidad fuera de los parámetros establecidos por Dios, más allá de los límites establecidos por Dios, que no lo hacen a un ídolo, sino a los demonios que están detrás de ese ídolo. Dice el Salmo 106, versículo 36. Adoraron ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, pues ofrecieron a sus hijos y a sus hijas en sacrificio, no dice a esos ídolos, sino a los demonios. Porque la palabra ídolo es intercambiable con demonios. Primero comienza hablando acerca de adoraron ídolos, pero después dice que sacrificaron los niños a los demonios. ¿Te das cuenta?
es que detrás, el ídolo simplemente es una careta, detrás de quien se esconden los demonios. La verdadera adoración, el verdadero sacrificio, la verdadera ofrenda no se hace a ese palo, no se hace a un ídolo, es simplemente la careta. Por eso es que los ídolos van cambiando de nombres a través de los siglos. El ídolo es simplemente la careta, pero el destinatario de la ofrenda, el destinatario de la adoración es quien está detrás del ídolo, que es el mismísimo infierno. Por eso los ídolos cambian de nombre, pero el destinatario de la adoración y de la ofrenda no cambia, sigue siendo el mismo diablo. Ya hoy no existe Moloc a quien se le sacrifican los niños. El ídolo cambió y no se llama Moloc, ahora se llama aborto. Pero el destinatario de la adoración que la gente le hace por medio del aborto, del sacrificio de niños, está destinado al infierno, no al ídolo, que es simplemente una careta. La actividad sexual en los santuarios paganos y el sacrificio de niños era una ofrenda a los ídolos detrás de quienes estaban los demonios. ¿Le falta prueba escritural? ¿Te falta prueba escritural? Pues leamos, vayamos al Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 10, versículo 19. Pablo nos dice que detrás de los ídolos hay demonios. El mismo Pablo, el gran Pablo, dice: no estoy diciendo que los sacrificios a los ídolos tengan algún valor, ni que los ídolos mismos lo tengan. No, porque los sacrificios se ofrecen ¿a quiénes? A los demonios. La Biblia se explica a sí misma. Cuando la Biblia habla de que la gente sacrificaba niños o sacrificaba su sexualidad por medio de actividades sexuales fuera de los límites establecidos por Dios, eso constituía una adoración, constituía una ofrenda, pero no para la diosa Acera, no para el dios Moloc, sino que el destinatario de esa adoración, de esa ofrenda, era el mismísimo demonio que estaba detrás. ¿Necesita más pruebas escriturales? Segunda Crónicas, capítulo 11, versículo 15. Jeroboam estableció su propio sacerdocio en los santuarios. ¿Quién era Jeroboam? Un rey malo. Estableció su propio sacerdocio. Levantó sacerdotes que no eran levitas para que ministraran en los santuarios que no eran del Señor. Mire, dice, estableció su propio sacerdocio en los santuarios sobre las colinas para adorar a los demonios o ídolos y a los becerros que él hizo. ¡Wow! ¡Qué claridad la de la palabra! Un ídolo simplemente es una careta detrás de quien se esconde el demonio, los demonios, el mismo diablo, el mismo infierno. La adoración, la ofrenda va directamente al infierno, fortalece las potestades demoníacas, fortalece las potestades satánicas por medio de la adoración de aquellos que practican la sexualidad fuera de los límites establecidos por Dios y de aquellos que ofrecen sus niños no al dios Moloc, sino al dios aborto. El ídolo cambia de nombre y ya no es la diosa Acera, la diosa del amor sexual. Ahora es el dios del amor, y en nombre del amor hacemos cualquier cosa.
El ídolo cambia de nombre, pero el destinatario de la adoración sigue siendo el mismo infierno, el mismo Satanás. Por eso es tan difícil a las personas que cometen pecados sexuales, les es tan difícil salir de ahí, porque están atados por medio de la adoración de años o de tiempo. Están atados al mundo demoníaco, le han ofrecido ofrenda al mundo demoníaco, han adorado al mismo demonio. Aún creyentes que los domingos vienen a adorar a Dios con una mano y en la semana adoran al infierno sin saberlo. Escape por su vida, evite la inmoralidad, condúzcase en el camino de la santidad. ¿Le faltan recursos escriturales? Tengo más. Levítico 17:1. Le voy a comunicar lo que el Señor ha ordenado. Ya no es Pablo, acá es el mismísimo Señor. Les voy a comunicar, dijo Moisés, lo que el Señor ha ordenado. Los israelitas, nosotros descendemos, no ofrecerán más sacrificio a los demonios. Se estaba refiriendo a los ídolos. No ofrecerán más sacrificio a los demonios del desierto, con los que se han prostituido, sexualidad, demonología e idolatría. Y esta ley, lea, y esta ley será permanente de generación en generación, no ha cambiado. El sacrificio, hermanos, la adoración, aquellas personas que tienen sexualidad fuera de los límites establecidos por Dios, están adorando al mismo infierno, están abriéndole las puertas al infierno sobre sus vidas, sobre sus casas. Wow, si pudiéramos entenderlo, la palabra de Dios está siendo expuesta, está siendo abierta, la revelación de Dios viene, hay una conexión con el mismo infierno, y esa actividad sexual fuera de los límites establecidos por Dios te lleva al infierno, fortalece los poderes satánicos, te ata al mundo demoníaco, porque constituye una ofrenda, una adoración a los demonios. Y esta degradación generalizada que leemos en la Biblia comenzó con Salomón. Qué ironía que el hombre usado por Dios para levantar un templo para Dios en Jerusalén, el hombre que nació en un avivamiento, el hombre que vivió durante 20 años su propio avivamiento, el hombre a quien Dios se le apareció 2 veces y le habló claro, audible 2 veces en su vida. Salomón, que vio la densa nube de la presencia gloriosa del Señor en el templo, este hombre que edificó templo para Dios, también construyó una infraestructura para que los poderes demoníacos se establecieran y establecieran su poder en toda la nación de Israel. ¡Qué ironía! Salomón le abrió las puertas al infierno y lo hizo en el área de la sexualidad. El hombre fue el hombre más rico de todos los reyes y de todas las personas en el planeta. Pero parece que su pecado no fue el orgullo. Su pecado comenzó en el área de la sexualidad. Dice Primera Reyes capítulo 11, verso 1. Al rey Salomón le gustaban mucho las mujeres, especialmente las que venían de otras partes del mundo. El Señor le había dicho, siempre hay una advertencia de Dios, siempre hay una campana que suena. Dígame si no es cierto que siempre hay una campana que suena
en nuestra conciencia, en nuestro interior, de que estamos por tomar una decisión equivocada o que ya hemos tomado y hay una campana que suena, una advertencia, es el Espíritu Santo hablándonos. El Señor le había dicho: no debes casarte con mujeres de otras naciones. Y no porque Dios discriminaba, sino porque esas mujeres tenían otro Dios. Y al casarse, al hacer alianzas con mujeres que tenían otro Dios, esas mujeres iban a arrastrar al hombre de Dios, a Salomón, a adorar sus dioses. No era que Dios discriminaba, era que él iba a ser vulnerable e iba a cambiar de Dios. Y finalmente lo hizo, cambió de Dios y dejó de adorar a Dios y comenzó a adorar a los demonios. El Señor le había dicho: no debes casarte con mujeres de otras naciones. El hacer eso te llevará a seguir a los dioses de otras naciones. Sin embargo, Salomón se enamoró, se empecinó, dice la otra versión, en amar a esas mujeres, y sus esposas lo convencieron de seguir a otros dioses. Entonces el gran Salomón, que construyó templo para Dios, ahora se convirtió en devoto de Astarte. También adoró a Moloc, construyó un lugar para adorar a Quemos. Salomón hizo lo mismo para complacer a todas sus esposas extranjeras. Los cultos paganos promovidos por Salomón incluían actividad sexual fuera de los límites establecidos por Dios, e incluía también el sacrificio de niños. ¡Wow! Dice la Biblia que él levantó un edificio para Moloc. Moloc era el dios cuya ira solamente se aplacaba con el sacrificio de niños. Y esta práctica de ofrecer niños era muy común entre las clases sociales altas, media alta. Era un intercambio de favores con el demonio. Se lo hacía para que las personas que entregaban sus hijos pudieran mantener su influencia, su estatus, sus riquezas en la sociedad. Un intercambio con el infierno. Y eso lo promovió Salomón. Salomón, al construir un edificio para que se adorara a Moloc, permitió el sacrificio de niños en la nación de Israel cuando Dios lo había prohibido. Su hijo Roboán fue más lejos aún. ¿Por qué? Porque Salomón edificó templo a Moloc, a Astarte, a Astoré, a Quemos en Jerusalén, pero su hijo Roboán lo hizo en toda la nación. Fue más lejos todavía con su perversión y comenzó a construir templos en las colinas altas y debajo de cada árbol frondoso. Es decir, todo el país estaba plagado de santuarios paganos donde la gente practicaba la orgía y entregaba a sus hijos en adoración a esos demonios. ¿No es esa también nuestra mayor batalla hoy en día? ¿No son los primeros hijos habidos en la adolescencia o en la juventud que nacen de una relación o que se gestan de una relación fuera del pacto matrimonial, los que se entregan al Dios aborto? ¿Te das cuenta que el ídolo ha cambiado de nombre, pero el sacrificio de niños sigue existiendo hoy en día? Está institucionalizado en medio nuestro. Ya todo el mundo sabemos. No nos despierta nada saber que acá en medio nuestro se están sacrificando niños. Y es posible que algunos de ustedes lo hayan hecho.
Por el amor de Dios, es hora de venir delante de Dios y arrepentirnos por ese pecado. Pastor, ¿será que Dios va a ser clemente conmigo y me va a perdonar? Yo le digo lo que dice la Biblia. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Hay esperanza. Si arrepentidos nos volvemos al Señor, hay esperanza, no importa el pecado que hayas cometido. Pero corre y salva por tu vida, porque ese niño que ofrendaste lo hiciste a los demonios. Adoraste a los demonios por medio de la entrega de niños. De la misma manera, aquellas personas que practican la sexualidad, pecados sexuales, que tienen actividad sexual fuera de los límites establecidos por Dios, están teniendo una interrelación con el mismo infierno. Quiero que lo veas, que escapes por tu vida, que salgas. Basta de adorar a los demonios. Corta eso, deslígate de esa maldición que está operando sobre tu vida. No es simplemente el acercamiento de dos cuerpos físicos. Tampoco es simplemente las consecuencias físicas de una sexualidad fuera de los límites de Dios, como podría ser un embarazo no deseado, una enfermedad transmisible sexualmente, o siquiera la culpa. Eso no es nada. Mi amigo, mi hermano, eso no es nada comparado con los efectos negativos de incursionar con el mismo demonio, de incursionar con el mismo infierno. Sal rápidamente, deja de tener una adoración y una ofrenda con los demonios. Sepárate, no tengas nada que ver con el infierno, porque recuerda que el diablo no es misericordioso. Él no tiene misericordia y no es bueno tratar con el diablo. Pastor, usted habla de sexualidad fuera de los límites establecidos por Dios. ¿Cuáles son esos límites? Lo que yo veo, y con humildad quiero decírselo, no estoy acá, con humildad. Lo que yo veo a la luz de la palabra es que la sexualidad que bendice, la sexualidad es la que se practica entre un hombre y una mujer dentro del vínculo del matrimonio. Insisto en esto. Es la actividad sexual entre un hombre y una mujer en el vínculo del matrimonio. En el vínculo del matrimonio es una relación consentida, donde hay respeto mutuo, donde hay amor. Cualquier cosa que esté fuera de esos límites, cualquier cosa, sea homosexualidad, sea relaciones prematrimoniales, sea relaciones extramatrimoniales, adulterio, infidelidad, por el amor de Dios, estás atrayendo maldición sobre tu vida, estás atrayendo maldición sobre tu familia, estás atrayendo maldición sobre tus próximas generaciones, estás coqueteando con el mismo infierno. La sexualidad fuera de los límites establecidos por Dios es una puerta al mismo infierno, es adoración y ofrenda a los demonios. Sal, corre por tu vida. El pecado de Israel fue tan grande que Dios terminó abandonándolos y fueron llevados en cautiverio. Y todo comenzó con un hombre, con un rey. Todo comenzó cuando un hombre, el mismo hombre que había construido un templo para honrar el nombre del Señor, ahora ese templo, porque la idolatría había crecido tanto, no solo se había diseminado en el país, sino que la idolatría había entrado al mismo templo del Señor. Y en el templo donde se honraba el nombre de Dios también se honraba y se veneraba
a los postes de la diosa Acera y había construido un altar al dios Moloch, y había habitaciones, se habían levantado habitaciones para los prostitutos y las prostitutas, que eran los sacerdotes y sacerdotisas privadas. La gente pagana, la gente tenía sus orgías dentro del templo del Señor como adoración y sacrificio a los demonios. Por eso el Señor un día dijo: me voy. Y los dejó. Porque la sexualidad fuera de los límites establecidos por Dios es idolatría. Y la idolatría te aleja a Dios y te acerca a los demonios, te atrae a los demonios. Todo comenzó con un hombre y en el área de la sexualidad. Dice Primera Reyes capítulo 11 versículo 39. Por causa del pecado de Salomón, castigaré a los descendientes de David. ¿Por qué? Quiero que alguien me explique por qué. ¿Por qué Dios tuvo que traer maldición sobre el pueblo cuando el pecador había sido el rey Salomón? Acá yace un principio espiritual profundo, amigo, hermanos. Acá yace un principio espiritual. La vida del líder dice mucho. Si el líder es santo, entonces atrae la bendición de Dios para el pueblo. Pero si el líder, los líderes, los pastores no viven en santidad, entonces atraen el juicio y la maldición sobre las personas que lideran. Qué importante es nacer, vivir, crecer en una casa cuyos padres amen y respeten y honren y sean santos con Dios. Qué importante es congregarse en una iglesia cuyo pastor, pastores, líderes sean santos, amen y respeten al Señor. Y si usted, por eso quiero advertirle a la gente, hay que correr, huir cuando usted se pone bajo la cobertura de personas que no viven en santidad, porque atraen la maldición sobre esas vidas, atraen la maldición sobre el pueblo. Por eso, líderes y pastores, necesitamos un compromiso radical con la santidad. Necesitamos vivir en santidad porque la gente viene a buscar a Dios cada domingo. Y es nuestra responsabilidad que ellos tengan un encuentro con Dios, que haya atmósfera de presencia en este lugar. Y todo depende de la vida que llevan sus pastores y sus líderes. ¿Te falta prueba escritural? Segunda Crónicas capítulo 28 versículo 19. El Señor estaba humillando al pueblo, a Judá, por causa del rey Acaz, pues éste le había sido totalmente infiel al Señor. A causa de un hombre pecador, el pueblo estaba siendo humillado. Primera Reyes capítulo 14 verso 16. Dios abandonará a Israel. ¿Por qué? Porque su rey Jeroboam pecó e hizo pecar a todo el pueblo. Segunda Crónicas 32, 25. Ezequías, el rey, pecó, se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra ¿quién más? Contra el pueblo, contra Judá y Jerusalén. Qué importante es estar bajo la autoridad espiritual de personas que aman, respetan, buscan y viven en santidad con Dios. El pecado sexual, la sexualidad fuera de los límites establecidos por Dios, constituye una ofrenda, una adoración al mismísimo infierno. Por eso la guerra espiritual hoy en día viene por el tema de la santidad. Por eso la guerra viene por el tema de la santidad. La castidad, la virginidad, la santidad, el matrimonio tal como lo vemos en la palabra entre un hombre y una mujer, está siendo castigado, vapuleado. Porque el diablo buscará que nosotros salgamos del modelo establecido por Dios. Porque cuando nosotros cruzamos ese límite,
eso que hacemos fuera de los límites establecidos por Dios constituye una adoración al diablo que alimenta. Los demonios del mismo infierno se alimentan, se nutren con la adoración de aquellos que viven fuera de los límites establecidos por Dios. ¡Qué serio! ¡Qué serio, chicos! ¡Qué serio, gente! Quiero hacer un llamado a la santidad. Es hora de que purifiquemos nuestros celulares. Porque a lo mejor la gente puede decirme, bueno, yo simplemente estoy con mi esposo. O ¿quién de acá puede decirme a mí que no estamos siendo bombardeados todos los días? Que nuestras emociones son vapuleadas todos los días con imágenes, con palabras, con gestos. ¿Quién de acá puede levantar la mano y decir que no necesita purificarse, que no necesita purificar el celular, que no necesita purificar la habitación y sacar de la habitación aquellas cosas que son idolatría y sacar de la habitación aquellas cosas? Detrás de esos ídolos está el demonio. Fotos, cosas que te unen a personas del pasado que no es tu esposa, que no es tu esposo. ¿Quién de nosotros no necesita purificar la computadora de chistes de mal sentido, de videos que llegan y que parecen jocosos, pero que deshonran el nombre de Dios y se convierten en una tentación para nosotros, para que crucemos en límites y adoremos al diablo en lugar de hacerlo a nuestro Dios? ¿Quién de nosotros? Revisa exhaustivamente tu vida, tu placar, tu habitación, tu oficina, tus cajones, tu computadora. Revisa exhaustivamente bajo la dirección del Espíritu Santo, tu pastor, nuestro pastor, para que el Señor nos guíe qué tenemos que quitar, qué tenemos que sacar. Y si hubo personas que estuvieron coqueteando, infidelidad, adulterio, homosexualidad, que estuvieron nutriendo a las fuerzas demoníacas y que ahora les es difícil salir, y claro, han estado adorando tanto, han tenido una interrelación tan estrecha con el diablo más que con Dios, ahora les cuesta. Pero en el nombre de Jesús toma una decisión, porque Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Y tenés una iglesia que te va a estar apoyando y que te vamos a estar guiando si es que verdaderamente quieres salir de ese mundo de oscuridad. Pongámonos de pie, por favor. Y leamos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Qué palabra la de esta tarde, ¿verdad? Si el Señor habló directo a tu corazón, no endurezcas tu corazón. Haz todos los ajustes necesarios para salir del infierno, para escaparte del infierno y convertirte en un verdadero adorador de Dios. Por eso la santidad nos une a Dios, constituye una adoración a Dios, mientras que la inmoralidad, en todas las facetas que he hablado, los pecados sexuales, la inmoralidad, nos acerca al infierno, nos involucra con el infierno. Toma la decisión de vivir honrando a Dios. Escapa de ese mundo. Los ajustes que tengas que hacer, tienes que eliminar de tus contactos a alguien que representa una tentación, con la que estás involucrada emocionalmente, con lo que estás involucrado emocionalmente o sexualmente. Quítalo.
Sé drástico con el pecado. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dios quiere. Diga conmigo, Dios quiere. Ya no es Pablo, ya no es Salomón, acá es Dios quiere. Dios quiere que ustedes, todos nosotros, seamos cada vez más puros. Bendito Señor. Que nos mantengamos alejados. No te conviene ese mundo. Alejados de la inmoralidad sexual. Y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios y no a los demonios. Que lleve a la pureza y honre solamente a Dios.